Bueno, Madana, un gusto tenerte entre nosotros. Igualmente, para mí también lo es. Un gran honor, de verdad, que un gran maestro introductor del yoga en España, maestro de maestros, pueda dedicarnos también un tiempo a tu pausa sagrada con nosotros en este canal. Estoy encantado de estar aquí y de que podamos charlar largo y tendido, tanto de lo humano como de lo divino, si es posible. Bueno, atendiendo a lo divino, me gustaría presentar a Madana como corresponde, aunque nunca es suficiente, porque tienes un currículum tan largo que el tan, mejor dirigir a los espectadores a yogasananda.es, donde vais a encontrar todo el currículum y lo que no hay de Madana Agulla. Así es que para introducir simplemente gran buscador, eterno de la verdad, ha convivido y formado y convivido con los más grandes maestros que ya no hay, y gracias a esto nos puedes transmitir en sí la verdad, bueno, la verdad, en sí el yoga más esencial que está tan perdido hoy día. Así es que, bueno, comienzo con la primera pregunta que me gustaría hacerte, debido a tanto sufrimiento que hay hoy en día en la sociedad, esta vez mental, porque en nuestra sociedad hay más sufrimiento mental, y el yoga nos enseña el camino a liberarnos en cierta manera o a reconducir ese sufrimiento para encontrar una paz mental, una liberación. ¿Qué nos puedes decir de esta maravillosa práctica? Bueno, yo empezaría introduciendo de alguna forma esas cuatro nobles verdades de las que el Buda hablaba, ¿no? Y Buda decía que vivir es sufrir, desear es sufrir, no obtener aquello que uno desee es sufrir, tener aquello que uno deseaba pero quisiera desembarazarse de él es sufrir. Pero evidentemente vamos a utilizar el término dukkha, que en sánscrito y en pali tiene varios significados, pero aquí le podríamos aplicar el significado fundamental de insatisfacción. En el ser humano, entre nosotros, hay una especie de vacío que nadie ni nada puede llenar. Entonces la cuestión está en buscar realmente dónde se supone que se encuentra. Y no es así en el mundo externo porque todo es efímero, pasajero. Nadie quisiera un tipo de felicidad basada en un 30%, en un 40%, en un 70%. Esencialmente queremos ser plenamente felices. La pregunta sería, ¿hay plenitud en este universo en que nos movemos? No, porque el ser humano siente siempre, como he dicho antes, un vacío. Y ese vacío es imposible llenar dentro de esta individualidad finita y limitada. De aquí que si por un momento nos trasladamos a otro estado de conciencia o de conocimiento, que al decir de los grandes maestros fundamentalmente de Oriente, pero sin dejar de lado para nada a aquellas luminarias occidentales como han sido los grandes místicos, nos hablan de una búsqueda interior. Y en esa búsqueda interior es donde uno descubre, explora primeramente, y a través de una serie de mecanismos, de métodos, de sistemas, de técnicas, pues llegamos a alcanzar eso que se denomina un estado de perfección. Ahora bien, la duda está en si en realidad ese estado existe o no. Pero ¿cómo puede uno explicarle a un ciego de nacimiento lo que es el color rojo? Por mucho que se le explique, rojo es el sol cuando se pone, rojo es un tomate, rojo es esto. Pero la pregunta siempre estará en ese ciego que es rojo. Supongamos que tiene la capacidad de ver de manera instantánea, tendría una experiencia directa.
con lo cual ya no sería necesario para nada ningún tipo de explicación. Pues es así como estos grandes maestros nos enseñan vías, nos enseñan caminos a través de los cuales íbamos transitando, nos van acercando a esa meta. Es como en mi tierra, Galicia, por otro lado, cuando uno hace el camino de Santiago, ¿verdad? Uno va transitando, va peregrinando, se va moviendo, jornada a jornada, hasta llegar por último a la meta que es Santiago, ¿no? Pues en este caso exactamente igual. Vamos a través de distintas etapas de nuestra vida hasta en último extremo a llegar a alcanzar ese estado de bienestar. La cuestión está luego cómo lograrlo, qué métodos utilizar, qué fórmulas pueden ser válidas para nosotros. Y he aquí donde todos ellos nos indican que hay un puente que nos lleva de una orilla a otra. Y ese puente viene a ser lo que se denomina la meditación. ¿Qué es lo que hace esa meditación en último extremo? Ayudarnos a trascender las limitaciones que nos componen. Por lo tanto, sería ir de lo finito a lo infinito, de la ignorancia a la sabiduría y de la muerte a la inmortalidad. Si tuviese que decir algo más para acabar esto, haría una pregunta. ¿Qué día fue ayer? Pues ayer fue lunes. ¿Qué día es hoy? Martes. ¿Cuál es la diferencia entre ayer y hoy? Hay dos respuestas. Un día más cercano a la muerte. Pero para aquellos buscadores sería más bien un día más cercano a la inmortalidad, a la propia esencia, a nuestro verdadero yo, a nuestra verdadera naturaleza, a la dimensión de la espiritualidad que existe en cada uno de nosotros. Como bien decía también Jesús, a la vida eterna. Sí, sí, luego, evidentemente, luego empezamos con disquisiciones filosóficas, sistemas de creencias, dogmas, doctrinas, pero que forman parte del comportamiento del ser humano, porque el ser humano duda, el ser humano busca, el ser humano indaga, el ser humano explora y quiere llegar a descubrir algo. Pero, por ejemplo, la fuerza de la gravedad no es un invento inglés, ni lo inventó Newton, ni Colón inventó América, ni Ramón y Cajal inventó las neuronas. Han descubierto de alguna forma, a través de indagar y explorar, lo que ya existía y nos lo han hecho saber. Estos grandes rishis, estos grandes sabios, han indagado a sí mismo en el laboratorio de su propio yo y han llegado a la conclusión que han descubierto un estado en fin, que puede ser denominado de múltiples formas, ¿no? De Ujú, conocimiento supremo, conocimiento trascendental, el yo supremo, el yo superior. En fin, podemos colocarle ahí la etiqueta que deseemos, pero estamos ujú. hablando de lo mismo. Cuando hablamos de agua, pues hablamos de lo mismo cuando decimos en español agua, o Wasser en alemán, o water en inglés, o en francés, o pani en sánscrito. Estamos hablando de lo mismo. Muchos son los nombres, pero una sola la verdad. Ananda entre ellos. Sí, sí, Ananda significa dicha plena, absoluta. Es un término que se utiliza mucho en el yoga, Satchit Ananda, ¿okay? Conciencia absoluta, conocimiento absoluto, dicha absoluta. Eso yo soy. ¿Eh? Y ahí que vemos en los swamis, sobre todo en la India, Swami Vivekananda, Swami Vishnudeva Ananda, Swami Sachida Ananda. Todos acaban en Ananda, porque son renunciantes que de alguna forma, ¿a qué renuncian? A lo poco por el todo, como solía decir San Juan de la Cruz, a lo finito para alcanzar lo ilimitado, lo desconocido, aquello que es inaprensible, inasible para la mente humana. Por lo tanto,
La mente es la que configura nuestro yo y la realidad del mundo. Si vamos más allá de la mente, este mundo tal y cual lo concebimos, lógicamente no tiene razón de ser, porque ha sido trascendido. Y aquí decir un poco más que creemos que este momento es muy real, que lo estamos viviendo, pero cuando vamos esta noche y nos acostamos, soñamos que vamos por un crucero por el Mediterráneo, el barco se hunde y todo lo demás. Es, ese momento yo preguntaría, ¿es real o es irreal? Pues son ambas cosas. Es un estado relativo. Si yo lo comparo desde mi estado de vigilia, ese estado es irreal. Pero sin embargo, cuando estoy vivenciando el sueño, este estado de vigilia es irreal porque, puesto que el que yo estoy viviendo es aquel de la ensoñación. Y ambos desaparecen en estado de sueño profundo. Digamos que esos tres estados de la mente son experiencias que todos tenemos. Sin embargo, hay un cuarto estado, Turiya, que es como le llaman los grandes yogis, ¿no? Y viene a ser algo así por establecer o por aclararlo quizá un poco más, es como si el maquinista de un tren se mueve en una sola dimensión, ¿no? Longitud, y sale, la estación del tren está en puerto y resulta que un capitán con su barco sale a navegar y desaparece de la visión del maquinista que se mueve en una sola dimensión, longitud. Y es un misterio que desaparezca el barco, pero no así para el capitán, que se mueve a longitud y latitud en dos dimensiones. Y asimismo sería un gran misterio para ese capitán del barco si un avión que sale del aeropuerto y ve que desaparece, pues sería algo misterioso porque se mueve en tres dimensiones, latitud, longitud y altitud, altura, ¿no? Con lo cual, en este caso igual, es un mundo misterioso y desconocido para nosotros, ese estado que se trasciende. Ahora bien, habrá que decir, y lo dejamos para más adelante, si lo prefieres, que esto sería la finalidad de estas filosofías, digamos, salvíficas o que nos llevan al desarrollo de la filosofía perenne. No obstante, no en todos los seres humanos hay un deseo de buscar nada de esto. Sin embargo, sí uno quiere sentirse a gusto consigo mismo, salir de estos estados de angustia, de estrés, de prisa, de agitación, de desacuerdo consigo mismo, de desacuerdo con todos los demás, de una especie de pelea interna que uno mantiene a lo largo de su vida. Y obviamente aquí aparecería Krishnamurti para decir, donde hay mente hay conflicto. Pero, ¿qué podemos hacer para que decrezca ese conflicto? Esta es otra cuestión. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Sí, sabemos que en el yoga hay infinidad de vías, de caminos, de medios, de métodos, de muchos yogas. Entre ellos, el famoso Raja Yoga, o los Yoga Sutras de Patanjali, que son frases breves y que cada uno de estos aforismos o de estos sutras, que proviene de sutura, de hilvanar, de unir, ¿no? Vamos hilvanando, suturando, un sutra y otro, hasta 195, nos acerca a entender el yoga. Y la definición clásica del yoga, por antonomasia, es esa, de la que nos habla Patanjali, de estos 195 sutras. En el segundo sutra es el que tú has mencionado, Yoga Chitta Vritti Nirodha. ¿Qué es el yoga? El yoga se produce cuando cesan esas fluctuaciones mentales, esa marejada mental. Es como un mar alborotado, un pensamiento. Pues estoy contento, estoy triste, quiero esto, no quiero aquello. Sí, olas constantes. Pero cuando ese oleaje decrece y se detiene, uno puede contemplar el fondo con claridad. Ese sería el proceso de yoga. Ir más allá de los componentes mentales.
que son con los que nos solemos identificar, ¿no? Es algo así como cuando alguien nos hipnotiza y nos traslada a otra realidad. Vivimos bajo estado hipnóptico construido por la mente. Entonces se trata de salir de esta especie de hipnosis, de esta especie de sueño, para realmente experimentar de manera directa esos estados. Que no se puede definir algo, significa poner límites. Ahí es algo ilimitado. Por lo tanto, es imposible desde lo finito hablar de lo infinito porque lo trasladamos a lo infinito y lo encapsulamos en lo que estamos acostumbrados a movernos, ¿no? Que es la sensación de yo, el concepto de yo, la conciencia individualizada y todo lo demás. Absolutamente. De hecho, siempre digo que la práctica la meditación es una práctica que no se puede intelectualizar sobre ella, sino sentarse a sentirse o sentarse a dejarse estar para que emerja esa nada, ese silencio. Y es una práctica como esos eh, sutras que, bueno, tiene otra connotación, pero es diaria, progresiva. Y claro, entiendo que en esta sociedad que todo está tan deprisa, todo se quiere resultados ya en la materia, no hay tiempo para los grandes procesos, que son los realmente liberadores o son los que te hacen evolucionar. Y no querría perder de vista que todo esto es un proceso que va asentando de forma distinta nuestro estar en el mundo. Entonces, la gran dificultad hoy día es sentarse cada día. De ahí tu pausa sagrada, que introduce simplemente un instante para poder hacer como un hilo para unos instantes de aquietamiento, de silencio, que con suerte progresivamente te va llevando a la meditación, que para mí es la gran habilidad para poder conocernos. También te iba a preguntar, bueno, lo de cuarto estado, me lo has leído la mente, porque justamente lo había apuntado cuando has hablado de los otros tres estados. Pero también te iba a preguntar, volviendo a lo que te decía, realmente el dominio de la atención pasa por un trabajo individual y nuestra atención es muy buscada y muy valorada por toda la parte tecnológica, las redes, la distracción campa a sus anchas en este mundo. Yo recuerdo desde el inicio de la formación que hice con vosotros en Yoga Center y Yoga Sananda actualmente en Vigo, em, un ejercicio que era la atención sobre la llama de la vela. ¿Podrías compartir con nosotros un poquito más de este ejercicio? Sí, claro. Bueno, sabemos que la mente es lo que llaman los budistas sobre todo monkey mind, una mente que es como un mono que salta de rama en rama de una enorme inquietud. Y nos falta la atención, la concentración, el enfoque mental, puesto que la mente salta de un pensamiento a otro de manera continuada. Y eso genera, en la medida en que invitamos a que la mente lleve a cabo ese trabajo, genera pues múltiples alteraciones, ¿no? Que nos llevan a estados de desasosiego, de insomnio, de falta de atención, de falta de concentración, de una enorme dispersión. De ahí que, bueno, hoy en día es muy aceptado ya, no, cuando yo empecé, que hablaba de todo ello, se me miraba con extrañeza, por decir algo, ¿no? Pero el famoso mindfulness, o sea, prestar atención de manera consciente, momento a momento, sin juzgar. Y claro, eso se veía como algo, pero ¿cómo no vas a juzgar? ¿Cómo no vas a mover la mente? ¿Cómo no vas a hacer aquello? Por lo tanto, uno se mueve en un territorio determinado, pero adentrarse en el desarrollo de la atención consciente supone ir ya
hacia un terreno ignoto, desconocido. Por lo tanto, hay que explorarlo con mucha curiosidad. De ahí que uno no tenga que renegar de nada o negar nada en su existencia, sino muy al contrario, incorporar otros elementos que van a ser de gran ayuda para el diario vivir, ¿no? No somos ermitaños, ni somos renunciantes, ni somos ascetas, sino que vivimos en un mundo, sí, muy bien hilvanado. Es como nuestro cuerpo está compuesto por trillones de células individuales, algunas más especializadas que otras, pero todas tienen que trabajar a la perfección. Si no hay una alteración y se crea un conflicto que llamamos enfermedad. Pues debemos incorporar cosas a nuestra vida que tengan que ver con lo externo, pero ese mismo con lo interno, porque hay unos mecanismos internos que no sabemos ni valorar, ni cómo ejercitarlos, ni cómo desarrollarlos, ni cómo potenciarlos. De ahí surgen todos estos métodos y estas técnicas de atención, de concentración, de meditación, de enfoque mental. Entonces se dice que una mente atenta es una mente muy poderosa, porque en vez de estar realizando muchas tareas a la vez, es mejor ir reduciendo y tomar de todas esas tareas las que pueden ser más primordiales e importantes para nosotros, con lo cual ya vamos a rebajar cierto grado de estrés. La otra cuestión es la aceptación de nuestras limitaciones y entender que no podemos hacerlo todo a la vez y todo lo que deseamos, todos los deseos tienen que ser cumplidos y a ser posible de manera inmediata. A ver, eso nos arroja a un estado de una enorme agitación mental que contribuye a que nuestro sistema nervioso se altere de manera constante y esté en estado de excitación y de alarma. Y si esto lo alimentamos día a día, obviamente nuestro organismo va a protestar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues de alguna forma aprender cierta pausa, en este caso esa pausa sagrada a la que tú te referías, y al mismo tiempo darle calidad a nuestra vida y añadir vida a los años, no tanto así años a la vida. Y esto pasaría pues por varios métodos, no solamente este. Tenemos un cuerpo físico que hay que cuidar, que hay que ejercitar, que hay que movilizar. Y para esto existe dentro del Hatha Yoga esas famosas posturas que son las asanas. Hoy en día millones y millones de personas en todo el mundo practican yoga, en este caso clases de yoga, clases de asanas, ¿eh? Porque no se trata de referirnos al yoga como algo monocromático de un solo color, asanas, asanas y asanas. Efectivamente, es una parte muy importante que mantienen toda nuestra estructura en buenas condiciones, ¿no? Movilidad articular, buena funcionalidad de los órganos internos, el incrementar la circulación sanguínea, el tratar de sosegar el sistema nervioso autónomo, en vez de estar en ese estado de agitación donde el cortisol se dispara y es uno de nuestros alimentos principales y nos empuja a vivir un poco desorientados y angustiados, rebajar ese nivel y dejar que participe con nosotros más los estados que pertenecen al sistema nervioso parasimpático, al lado del simpático, pero que, 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 que lleva a que actúe más y mejor el nervio vago, que nos lleva a un estado de mayor equilibrio, de mayor lucidez, de mayor claridad, de, de hacer que nuestra vida tenga un sentido, un significado diferente y podamos disfrutar de ella, no con una ansiedad, el disfrute ansioso, no, y compulsivo, no, un disfrute positivo, que lleve a que el individuo esté en mejores condiciones consigo mismo y por lo tanto la proyección de su propio yo se mueve en favor de todos aquellos que le rodean. Entonces, esto, solamente esto, sin ir más lejos, nos ayuda a las asanas, una práctica de yoga, mínimo 3 días a la semana. Luego, cómo no, neuma, que en griego es respiración. En este caso, esa respiración, respirar es vivir, esa inspiración, nos entra la inspiración con el aire, nos hace vivir.
respiramos y nos proyectamos al mundo y en el mundo. Y esas prácticas respiratorias o de pranayama inciden muy directamente sobre los estados mentales e inducen a ese bienestar y ese equilibrio, y al mismo tiempo a proporcionar energía al cuerpo. Este movimiento que se está produciendo en nosotros, sin que nos demos cuenta, solamente el aire que entra y el aire que sale, es lo más importante que existe en nuestra existencia. Lo más importante, ese movimiento que pasa desapercibido y del cual tomamos conciencia cuando nos sentamos a meditar, observando ese proceso del aire que entra y el aire que sale. Esos son momentos mágicos que no damos la importancia que en realidad tiene. Lo damos todo por hecho, pero no. Entonces, dentro de los métodos yógicos existen estas técnicas de pranayama que impulsan al individuo en dirección al bienestar, a la claridad. Y una mente bien oxigenada también nos ayuda a prestar una mayor atención, porque cuando vivimos agitados, la respiración se agita. Cuando la mente está tranquila y sosegada, el pensamiento es más claro y más lúcido. Por lo tanto, otro de esos métodos yógicos sería las técnicas de respiración, que además inciden muy directamente sobre los hemisferios del cerebro, y aprovecho para decir que en estos últimos 20 o 15 años hay un cambio en el entendimiento del funcionamiento del hemisferio izquierdo y del derecho. Ya no tiene que ver nada con Sperry, con Gazzaniga y otros muchos, sino con otro tipo de actualizaciones motivado a los grandes avances que se han producido en la neurociencia. Y la neurociencia contemplativa aprovecha asimismo para decir que, motivado al estudio de infinidad de meditadores, se llega a la conclusión que hay unos enormes beneficios a nivel cerebral con las prácticas meditativas. De ahí que hoy en día la sociedad ha abierto sus brazos para acoger estos métodos realmente con gran aprecio, ¿no? Y continuando, yo también diría que sistemas de relajación que ayudan, ¿sí?, a equilibrar esos otros componentes que nos llevan siempre a la acción, a la disputa, a la lucha, a las prisas, a la agitación. Métodos de relajación, añadido con el pensamiento positivo, porque si hay 10 pensamientos, basta que haya uno solo negativo para que le prestemos atención a este y los demás nos desvinculemos de él, ¿no? Entonces, hay que entender que somos limitados, hay que entender que hay que mantener una mente más receptiva, una mente que aprenda a aceptar para no vivir frustrado porque no se lleva a cabo aquello que yo deseo y cuando lo deseo. Procesos de aceptación, y procesos de indagación. Y hay procesos de no estar identificándose y reaccionando ante cada circunstancia que se presenta en mi vida. Y tengo que darme cuenta que hay muchas circunstancias que influyen en mi existencia y no puedo hacer nada, pero sí puedo cambiar mi circunstancia ante las circunstancias que surgen en mi vida. Y eso cambia mi valoración y, por lo tanto, mi manera, la dimensión que le doy a los objetos, a las cosas, los valores, y cambiando mi actitud, tengo mayor entendimiento de mí mismo y de todo aquello que me rodea. Exactamente. De hecho, me vienen tantas cosas, claro, cuando te escucho hablar, no para responder, sino como comprensión mayor, ¿no? Y el ser humano de por sí es ser humano porque tiene mente. Y si no tuviera mente, quedaría, como alguna vez he oído, simplemente en la divinidad. Y como también nosotros tenemos esa parte que es a través de la madurez, no solo psicológica, emocional, sino también energética, podemos disfrutar de esa parte que nos da una mayor libertad, el conocimiento de uno mismo, la práctica de la meditación.
que te ayuda a no ser esclavo de tus propias irracionalidades, también adquiridas del ambiente y de la sociedad en la que vivimos. Entonces, esa parte de lo divino, que tanto se dice, desde luego que es una experiencia y habita en nosotros, nos lleva de la parte un poquito de mente a conocer y trascender nuestra mente, anclándonos en esa tranquilidad, autoconocimiento, no ser reactivos, como dices tú, y esclavos. Y te quiero llevar un poquito más allá. Si no tienes nada que decir, si me ibas a decir algo, espero y luego te lo comento. Adelante. Te quiero llevar un poquito más allá porque hoy día también está mucho el apego-desapego en toda la parte, no solamente emocional, sino también apego a un sentimiento negativo, apego a lo que creo que soy yo mismo por el dogma recibido, por la educación. ¿Cómo háblanos un poquito del apego y del desapego, quizá concretamente más mental, que también surge lo emocional de ahí, pero más mental para no extender muchísimo, porque de hecho es que tendría que haber un curso online, Madana, contigo. Bueno, a ver, esto puede tener muchas versiones. De hecho, así es. Pero veamos, el ser humano, uno se apega desde la niñez. Se apega uno a sus padres, se apega uno a sus deseos que va surgiendo a lo largo de nuestra existencia y se va apegando y aferrando uno a aquello que le gusta, que le atrae, que quiere, que desea. Pero al mismo tiempo hay un polo opuesto que uno quiere verse desarraigado, alejado, quiere desterrar de su mente lo que en el Raya Yoga precisamente se llama dvesha, aquello que no quiero, aquello que me hace padecer, aquello que no deseo en mi existencia, aquello que me hace sufrir, aquello que no me hace feliz. Entonces es como una especie de lucha permanente, quiero esto y no quiero aquello. ¿eh? Quiero no sufrir, quiero no padecer, quiero ser feliz, etcétera. Entonces es como un deseo vehemente y constante que a lo largo de nuestra existencia se está manifestando. Pero tengamos en cuenta que la vida es sumamente limitada y es una especie de disputa interna que se asemeja mucho a las enseñanzas que aparecen en el Bhagavad Gita. Y precisamente en este texto, en esta maravillosa conversación o diálogo entre Dios, representado por Krishna, y aquel a quien le enseña, que al final se convierte en su discípulo, que es Arjuna, con sus problemas, sus inseguridades, no saber qué decisiones tomar en un campo de batalla, en el campo de batalla de nuestra mente y de nuestra vida. Entonces, claro, va enseñándole poco a poco lo que es el Dharma, lo que es el deber, ¿eh? ¿Qué es lo que tiene que hacer en momentos determinados? Pero al mismo tiempo surge una enseñanza maravillosa que es el karma yoga, el yoga de la acción desinteresada. Lleva a cabo tus acciones sin esperar los frutos de tales acciones. Entonces, ahí empieza ese primer desapego. Pero ese desapego no es un desapego súbito, inmediato, ya tiene que ocurrir, sino que es algo que se va cultivando poco a poco para que vaya viendo una transformación. Porque a veces decimos, no, ¿cómo voy a dejar eso yo así? ¿Cómo voy a dejar lo otro? No tienes que dejarlo de golpe, que es muy complicado, pero sí puedes acercar la idea a ir construyendo ese desapego, a ir generándolo, a ir cultivándolo. Como lo que no podemos hacer es sembrar una semilla y esperar comernos el fruto ya. Hay que ir poquito a poco, lo cultivas, lo riegas, crece, le das un tiempo hasta que al final da sus frutos. En estos casos pasa exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que nos hace padecer? No tener lo que yo quiero
apegarme a algo que realmente deseo, pues me hace sentirme insatisfecho, mal, frustrado, inquieto, desasosegado, etcétera, ¿no? Si tengo aquello que deseo, tengo miedo a perderlo, con lo cual ya la inquietud empieza a surgir en mi mente exactamente igual. ¿Y si me lo llevan? ¿Y si desaparece? ¿Y si se van? ¿Y si no lo tengo? Etcétera, ¿no? Entonces, hay que acercarse a la vida no con la actitud de yo y lo mío, de ser posesivo. Lo mismo que cuando ves una flor, a veces queremos arrancarla y llevar con nosotros, pero ¿no será mejor observar la belleza de la flor que está en su lugar, que le corresponde, con su fragancia, con su colorido, con su vida que irradia exactamente igual? Pero esos deseos egoístas de posesividad son los que nos hacen sufrir. Esto es mío, esto es para mí, no es de nadie. Entonces te relacionas con los objetos, con las personas, con las circunstancias, con un sentido lleno de egoísmo, yoísmo. Y hay que ir de manera gradual, con conocimiento bien llevado, ir desvinculándose. Aparte de esto, luego también existe el apego al malestar, al enfado, a la frustración e incluso al rencor y al odio. ¿Cuántas personas a lo largo de su vida me ha hecho padecer? No le voy a perdonar nunca. Y uno se muere odiando o lleno de rencor. Pues para eso también hay métodos a través de el amor, la bondad, la compasión, la sabiduría, para ir desterrando esas malas hierbas de la mente que te van llevando precisamente a ese desapego del apego que sientes en dirección al rencor hacia algo, hacia alguien. Por lo tanto, uno se va desvinculando, ese vínculo que le ata de alguna forma se va desvinculando. ¿eh? Y vuelvo a otro ejemplo que puede ser de un escultor que va esculpiendo poco a poco para darle forma al final a su obra. ¿Sí? Mm. En este caso, vamos esculpiendo una serie de cualidades positivas que vamos desarrollando, que nos van transformando y van desterrando de la mente aquello que es negativo. Entre ellos, esos apegos. ¿Se puede vivir sin apegos? No, porque uno se apega. Swami Shivananda decía, apégate y desapégate. Decía, apégate a Dios, desapégate de lo mundano, porque el apegarte a lo mundano te impide apegarte, aferrarte a la búsqueda de esa realidad última. Pero no tenemos que llegar a esto. ¿eh? Apégate con inteligencia a ciertas cosas, que eso es necesario porque es humano, sí, pero no en esos extremos que son graves, que nos llevan hacia el dolor y hacia el sufrimiento y hacia la insatisfacción. Por lo tanto, este es un proceso que hay que ir de manera gradual, poquito a poco, entendiendo el porqué y sabiendo que al mismo tiempo nunca vas a llevar nada contigo porque tú te extingues, al menos de este universo físico, donde nacemos, crecemos, decaemos y decimos hasta luego. ¿no? Por lo tanto, antes de que te despidan, pide la cuenta. Haciendo gala del gran humor que te caracteriza siempre. Pero es muy interesante ese ejemplo del escultor, porque estaría bien simplemente con retirar lo que nos embrutece, como si fuera una piedra bruta, no trabajada, retirando cada día un poquito más con el cincel la parte de piedra que sobra para realizar una gran obra maestra, o por lo menos una, una obra en sí, que fíjate, con el aliento, el prana, que decías que era tan importante, que es tan importante, viene al ejemplo que sería lo que nos da la vida. Esa gran escultura en ese cuerpo hecho con el aliento que da la vida, podríamos llegar a un, no te voy a decir potencial total del ser humano, pero cada día esculpiéndonos con ese pranayama que sin él no podemos vivir, sin la respiración y con el trabajo interior puede llegar
a vivirse de otra manera, sin tanta esclavitud al sufrimiento y sobre todo esclavitud lo veo porque somos esclavos de nuestra mente nos piensa y cuando uno realmente va en este proceso que lleva años, y tú eres un buen ejemplo de los más grandes, uno va naciendo a otro tipo de ser humano que es otro estar en la vida. Sí, sí. De todas formas, el ser humano se realiza, alcanza eso, la realización, se siente autorrealizado de muchas maneras. No hay un solo camino. Ni todo el mundo busca la trascendencia, porque nuestras creencias difieren. Pero uno puede sentir una emoción intensísima que le traslada a un estado de flujo, de elevación, a través de la literatura, a través de la música, a través de la danza, a través del deporte o de lo que fuere. ¿Eh? Porque hay una sola vía para que haya una transformación intensa en cada uno de nosotros. ¿Eh? No necesariamente. ¿Eh? Porque quien dice tener la verdad, miente. Es tu verdad, mi Ujú, verdad. La verdad es algo que está ahí, ¿eh? A disposición de todo el mundo. Es como el sol. Lo mismo que alumbra la choza de un mendigo o que el palacio de un rey. No, no hace diferencia de ningún tipo, ¿no? Por lo tanto, las búsquedas son múltiples, no hay una sola. Aquí tenemos ejemplos, Maimónides, por ejemplo, dentro del judaísmo, o Avicena dentro del mundo musulmán, o Santo Tomás en el mundo cristiano. Todos decían que definir, ¿eh? Lo que puede ser divino es colocar precisamente ni más ni menos que definir, ya hemos dicho antes, que significa poner límites. ¿Eh? O sea, miremos donde miremos, no, lo que no podemos hacer es pensar que vivimos en una especie de compartimentos estancos que nos diferencian. Miremos a la raza humana. Yo soy inglés, yo soy musulmán, yo soy esto, yo soy cristiano. Es una pelea constante por esas etiquetas que nos colocamos. ¿Eh? Somos miembros de la misma familia, la raza humana. Estamos metidos en un pequeñito vehículo espacial que es la Tierra. Y hay miles de millones de galaxias con sus sistemas solares, planetas, miles de millones. Y nosotros hemos establecido una especie de campo de batalla por etiquetas que nos diferencian los unos de los otros y eso ya nos da pie a que guerreemos por esas diferencias, en vez de darnos cuenta que somos miembros de la misma raza, somos miembros de la misma familia. Y en vez de utilizar tantos recursos en armamento, en guerras, en conflictos, en matarnos entre nosotros, ¿eh? Deberíamos utilizar toda esa energía en sentido contrario y positivo, ¿sí? Pero la palabra más manida es paz, 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 paz. Pero la paz, si no la consigue en su interior, no puedes imponerla sobre otros. Por lo tanto, es bueno que esta comunidad de seres humanos, de estos 8.000 millones, o los que podamos ser, de alguna manera, luchemos por el consenso. Ahí teníamos a la Madre Teresa, ahí teníamos a Vicente Ferrer, ahí teníamos al doctor Schweitzer, ahí tenemos a tantísimos ejemplos de personas que trabajan de manera desinteresada en ONGs y sienten la enorme satisfacción de servir a los demás. Y esas famosas palabras de Swami Shivananda que decía, sirve, ama, da, medita y luego así podrás realizarte. ¿Sí? Sirve, no a ti mismo, sirve a los demás, da permanentemente, ama, ama, sin nos doy, te quiero, eres mí. Es el estado posesivo que utilizamos siempre. Mi marido, mi mujer, te amo a ti. O sea, buscamos cierta exclusividad entre yo y aquello. Nos limitamos. Es como cuando Swami Vivekananda hablaba de la experiencia de la rana en el pozo, la rana que vive en el pozo. Y ese es todo su universo, muy limitado. Hasta que un buen día
motivada una gran marea, cae una rana en el pozo que venía, esa rana venía del océano. Y entonces la rana del pozo, ¿qué haces aquí? ¿Quién eres? Y dice, yo, ¿y de dónde vienes? Yo vengo del océano. ¿El océano? ¿Y eso qué es? ¿Más grande que mi pozo? Imposible. Y la rana del pozo se enfadaba porque le estaba hablando de algo que desconocía, hasta que por una razón determinada sale del pozo y tiene la experiencia de la vastedad, de la grandeza del océano, y lógicamente desaparece en ese momento, ¿sí? Esa, esa forma de pensar tan limitada que mi pozo es lo único existente. Pues tenemos que ir saliendo poquito a poco de todo ello. Y tiene que haber estos grandes, yo diría, grandes seres humanos que de alguna forma son como la luz, donde hay luz no hay oscuridad, que nos va mostrando vías, caminos para apoyarnos y nos sirven de ejemplo. Y esto no tiene que haber ceguera para seguir a estos individuos, sean hombres o mujeres, evidentemente, aunque podemos utilizar nuestra propia razón, pero no estar en permanente estado de alerta y dispuestos a la batalla, como si fueran las cruzadas que iban a combatir a los infieles simplemente por pensamientos y creencias dogmáticas y de fe y de religiones y todo lo demás. Si vamos dejando de lado todas estas etiquetas, nos daremos cuenta que los seres humanos estamos ahí para aprender a vivir, vivir juntos, felices, contentos. Ya sé que esto es una especie de utopía, pero menos acerquémonos a ella, aun cuando no se cumple en su totalidad. Y si tenemos este tipo de deseos, ¿sí? Vamos a vibrar, ¿sí? En una frecuencia similar con otras personas que tienen deseos similares, y entonces hay una reunión de mentes que se van haciendo poderosas e intentarán desplazar a otras mentes que desafortunadamente están llenas de apego al poder, de apego a la ambición, de apego, que eso es una gran negatividad y una gran rémora para el ser humano, ¿no? Qué bien dicho. Realmente hablas de la masa crítica que va en otra dirección. Y la mente que siempre los compartimentos, compartimenta todo y también separa y vencerás, como la parte del ego, ¿no? Tú Pero me hablabas venía, sí, dime, Hablábamos del apego, pues tú te apegas a ideas. Yo soy de tal partido, yo claro. de tal partido, yo soy seguidor de tal equipo, yo soy seguidor tal, tú no, por lo tanto tú eres mi enemigo. Somos seres ya opuestos, ¿eh? En cuanto a nuestras ideas y ya eso genera directamente el conflicto. El ser humano, a la medida que esas etiquetas vayan desapareciendo, pues automáticamente toda la energía no va en favor de unos cuantos, sino que va en favor de todos. ¿Mm? Que Sí, los- y en cierta manera no sé si conviene tener al ser humano dividido los unos con los otros, entretenidos, pan y circo, para... Creo que es tendencia nuestra, es decir, eso forma parte de nuestra naturaleza, pero esa naturaleza tiene que ser, vamos a decirlo así, reformada, mejorada, que no sea tan densa, que no sea tan grosera, ¿eh? Que sea mucho más sutil. Y entonces tenemos que pasar de estos planos tan densos en la forma de pensar con respecto a nosotros y a los demás e incrementar el nivel vibratorio que hay posibilidades de nuestra psique y de nuestro cuerpo para llevarnos a un estado distinto, de mayor armonía, de mayor paz, que es lo que en definitiva, déjame en paz, quiero vivir en paz, vivamos en paz. Son términos que utilizamos, son mantras que repetimos de manera continuada, porque eso es lo que realmente deseamos, ¿sí? Nadie quiere para nada guerras absurdas, pero, sin embargo, dentro de nuestras posibilidades, en un mundo incierto, en un mundo lleno de dolor realmente y lleno de enormes diferencias entre los seres humanos,
pues aquellos que más pueden tienen que ayudar más y mejor en favor de todos. Absolutamente. Y para ir finalizando, me viene también a la mente, porque yo tenía de alguna manera una estructura preparada, pero no he respetado nada porque ya es mejor fluir. Y me viene a la mente el camino del medio, porque por propia experiencia, yo de pequeña siempre defendía que el ser humano es bueno por naturaleza y daba muchos argumentos a quien me decía también lo contrario, dentro de lo que me decían, no, es malo, pero no, es bueno, la gente es buena. Lo que pasa que a veces les hace la vida, les hace em, comportarse mal por ciertas circunstancias vividas. Entonces, diciendo como decías tú, sirve, ama, da, cuando uno toma ese camino ahí fuera en la sociedad, a veces, la mayoría de veces van a abusar de ti. Yo personalmente, luego está bien el irse construyendo, poner los límites, pero personalmente encuentro bastante. Pero precisamente volvemos al apego y desapego, porque tú te apegas, te aferras a la idea que si tú haces aquello, aquellos tienen que corresponderte. Entonces te apegas justamente al pensamiento de reciprocidad, que yo quiero lo que te doy. Pues ahí también es donde está el desapego, porque yo si llevo a cabo todo esto, tampoco voy a tener la expectativa que me digan, que me quieran, que me reconozcan. Claro que eso es muy humano, hay que entenderlo, ¿no? Tenemos que valorar también las cosas y no sea que digamos frases o palabras que nos lleven al no entendimiento. Pero lo que pretendo decir con todo esto, que vamos a suponer que yo mantengo una actitud e intento mantener una actitud de cierto desapego en mi acción, como son estos que trabajan para las ONGs, que son personas a valorar. Estos son los que realmente son verdaderos héroes en nuestra sociedad, que arriesgan su vida, su existencia, están en favor de todos, ¿eh? No establecen diferencia de ningún tipo, pero están dispuestos a dar lo mejor de sí mismos, de sí mismas, ¿sí? Y entonces no están esperando a que esas personas se pongan de rodillas y se lo agradezcan. No, porque hay una insatisfacción interna profundísima, que es de lo que más puede llenar al ser humano, ese sentido de dar, sí, permanentemente. Pero Ujú, evidentemente queremos una sociedad donde no exista el dolor ni el abuso, que exista el respeto, que exista la igualdad. Claro que todos lo queremos realmente. Pero luego hay una vida individual, hay una sensación individual, que nadie come por uno, nadie duerme por uno, nadie piensa en este caso como piensa la mente de noche cuando te acuestas, que piensa uno de mil maneras. Y cada quien está en el mundo de forma muy distinta, porque hay un karma en cada uno de nosotros que está establecido de una forma desigual, vamos a decirlo así. Pero al menos dentro de nuestras posibilidades, las que sean, siempre hay una sensación de querer mejorar. Y a veces tenemos que actuar con cierta inteligencia. Y si esa inteligencia no la tenemos, buscamos el apoyo de aquellos que de alguna forma nos la puedan proporcionar. Es como cuando quiero levantar una piedra de 80 kilos, yo no puedo, y le pido ayuda a dos, tres o cuatro personas para que me echen una mano. Pues aquí pasa exactamente igual. Y esta es la misión, por decirlo así, de aquellas personas que están dispuestos a ayudar a otras, ¿eh? ujú. Que valoran a otras y que esos otros debieran valorar lo que se hace por ellos, pero aquel que lo hace de alguna forma también da sin esperar mucho a cambio. No digo nada cambia porque todos queremos siempre algo a cambio, porque cada quien también está en estado de transformación, incluso el que da sin esperar nada. Se va transformando poco a poco y habrá momentos negativos en su vida porque uno es humano, ¿sí? Y dentro la humanidad está llena de inquietudes, de desasosiego, de dolor, de pena, de sufrimiento, de estados de alegría, de estados de satisfacción, etcétera. Y eso es lo que compone la naturaleza humana
que tiene que ir siendo transformada poco a poco. Y fluyendo hacia en mi experiencia, a mí me ha servido mucho el camino del medio. No solamente como lo dicen los budistas, sino en la práctica. En la práctica, quizá por el camino del medio, es como más se logra anular la atracción intensa hacia un polo o hacia otro, a pesar de que la vida es ese río, ¿no? Que te lleva por ambas esquinas hasta que logra un poquitito estabilizarse y fluir hacia el centro, ¿no? Como hacia el mar, el Sí, camino al centro. es cierto, y uno lo intenta cuando menos, es como el surfista, que intenta surfear, estar en la cresta de la ola, pero a veces es inevitable que la ola te pille, te envuelva, y te lleve de aquí para allá. Y la vida a veces, inesperadamente, hace una cosa u otra, no puedes controlar las situaciones, pues sí, hay un destino, quizá hay un azar, hay un karma, llamémosle como queramos, pero de ahí a ser dueño de tu destino es muy complicado, porque Ujú, muchas cosas en tu vida no controlas. Eres un ser muy limitado que controlas ciertas cosas, pero a veces no llegan a producirse como tú deseas. De ahí que el deseo a veces nos lleva a la frustración y el deseo, en definitiva, es ausencia de plenitud, puesto que si estuvieras plenamente satisfecho, no tendrías nada que desear. vamos, vaya broche final. A mí yo me encantaría estar hablando contigo constantemente. De hecho, espero a ver cómo se puede hacer para tener algún ciclo, alguna vez que estés más entre Yo nosotros. encantado. Podemos hablar en cualquier momento y podemos indagar en diferentes temas, porque vuelvo a Krishnamurti, que solía decir, ¿eh? Una cosa es pensar igual y otra cosa es pensar juntos. Por lo tanto, podemos pensar juntos en cualquier otro momento. Qué maravilla. Eso creo que actualmente las personas están muy dispuestas a pensar junto a Madana, la luz de Madana. Nada, a ver, agradezco estos momentos, Igualmente. son muy satisfactorios el poder charlar contigo y continuaremos en otro instante. ¿Ok? Muchas gracias, que tengas buena tarde. Oh, no me se vaya. Gracias.